¿Qué tal? El día de hoy vamos a estudiar la relación entre la filosofía y las ciencias particulares. La filosofía vamos a entenderla como aquella disciplina del saber humano donde justamente se va a interesar por las cuestiones fundamentales acerca de nuestra existencia. Justamente vamos a hablar de la filosofía. Por filo se entiende amor y por sofía se entiende sabiduría, con lo cual la definición etimológica, el origen de la palabra misma va a estar fundamentado por el amor al saber, al conocimiento. Es ahí justamente donde encontramos una relación directa entre la filosofía y las ciencias particulares. Empecemos por la relación de la filosofía como ciencia. Como toda ciencia, la filosofía tiene un objeto de estudio y, a su vez, un método de estudio. El objeto de estudio va a ser todo aquello que se estudia. Por ejemplo, el objeto de estudio de la biología es la vida, los seres vivos. El objeto de estudio de la geología es la Tierra, sus componentes y procesos. Cuando hablamos del objeto de estudio en filosofía, vamos a hablar de un objeto de estudio considerado desde una doble dimensión. La dimensión u objeto material y la dimensión u objeto formal. Cuando hablamos del objeto material vamos a hablar de todas las cosas, es decir, de todo aquello que se encuentra presente en nuestro universo. Mientras que cuando hablamos del objeto formal vamos a estudiar el origen y el fin, pero en definitiva no de todo aquello que existe en sí, sino de aquello que define a los distintos elementos de esta realidad, es decir, al ente, al ser, a la esencia. ¿Qué es lo que hace que una cosa sea lo que es y no sea otra? A su vez, este ser, la filosofía lo va a tomar, digamos, de una doble dimensión. La dimensión del ser en acto y el ser en potencia. ¿Qué quiere decir el ser en acto? El ser en acto es aquello que el ser efectivamente es decir, es aquello que el ser está haciendo en este momento, mientras que el ser en potencia involucra las cualidades o dinamismo, movimientos de un ser, pero en función de lo que podría llegar a ser. Veamos un ejemplo sencillo. Ahora mismo, un árbol está siendo un árbol, es decir, el árbol es árbol. Ahora, ¿de qué material está hecho ese árbol? Uno de ellos es la madera. Entonces, justamente, vamos a decir que ese árbol en este momento, está siendo un árbol, pero potencialmente podría llegar a ser una mesa, una silla de madera. Bien. Continuemos con la idea de la filosofía como ciencia madre. La filosofía como ciencia tiene una serie de roles fundamentales que cumple en relación a las demás ciencias particulares. El rol de defensa, el rol de dirección y el rol de juicio. Cuando se habla de defensa, se entiende que la filosofía se encarga de intentar proteger a las otras ciencias particulares contra todos los adversarios, es decir, los principios de cada ciencia a través del sentido común. Todas las ciencias durante algún momento han tenido en la historia del ser humano cuestionamientos de diversa índole, algunos pertinentes, otros no tanto. Justamente la filosofía va a intentar de alguna manera lograr proteger el núcleo, el centro nodal de toda ciencia a través de los principios del sentido común. Otro de los roles fundamentales es la dirección. ¿Para qué? La filosofía, como ciencia madre, intenta que las demás ciencias no se extravíen, que se concentren en su objeto de estudio, porque justamente existen diversas ciencias particulares para que cada objeto de estudio sea abordado de una forma precisa y pertinente. Por último, el juicio. Cuando se habla de juicio, se sostiene la idea de que la filosofía, en relación a otras ciencias, tiene la intención
de condenar como falsa toda proposición científica incompatible con sus propias verdades. Es decir, que el objeto de estudio que se está abordando por una ciencia tenga métodos viables, lógicos, adecuados, para que justamente aquellas teorías, aquellos enunciados establecidos como verdades sean adecuados, pertinentes y lógicos. Por último, tenemos la relación que se da en términos de diferencia entre la filosofía y las ciencias particulares. Cuando hablamos de las ciencias particulares, hablamos de causas, es decir, aquello que motoriza, que dispara la búsqueda del conocimiento. Y las causas van a ser inmediatas o segundas. ¿Qué quiere decir que son inmediatas o segundas? Que son del orden de lo próximo. Si la física se pregunta por el movimiento de los cuerpos y toma conceptos, por ejemplo, de la fuerza de gravedad, justamente la pregunta por la ley de la gravedad se va a ver respondida en función de qué? De los experimentos, de las teorías que involucren ese tema específico. Mientras que, cuando se habla de las causas filosóficas, son últimas en el orden del conocer, es decir, abarcan temas preexistentes que por supuesto involucrarán probablemente cuestiones inmediatas, orden segundo, como por ejemplo la ley de gravedad, pero la característica fundamental no va a ser el abordaje de la ley de gravedad en sí, sino una cuestión más profunda, un paso más allá. La filosofía tiene la característica de que abarca toda la realidad, entonces automáticamente encontramos una relación entre causa y contenido. ¿Por qué? Porque las ciencias particulares se ocupan de una parte o sector de la realidad. Por ejemplo, la biología, la vida, la geología, la tierra. Mientras que la filosofía se pregunta por toda la realidad. Este mundo, cómo es, de dónde viene, es cómo lo construimos, el mundo es como es y nosotros habitamos dentro de él, etcétera, etcétera. El método de las ciencias particulares es experimental. Es decir, que se realizan experiencias, experimentos, valga la redundancia, ¿para qué? Para poder contrastar, refutar, aprobar, confirmar o rechazar las hipótesis que llevaron a intentar averiguar u obtener ese conocimiento en primer lugar. Mientras que el método filosófico se va a caracterizar por tener un orden racional. ¿Qué quiere decir tener un orden racional? El método va a ser lógico. El método va a ser a partir de la propia capacidad de pensamiento humano. La estructura de las preguntas de las ciencias particulares. ¿Cómo? ¿Cómo funciona la ley de gravedad? ¿Cómo hace para atraer los distintos cuerpos hacia el suelo? La estructura de la pregunta filosófica es más profunda. ¿Qué? ¿Qué es eso que está allí? No se pregunta tanto por el cómo funciona, sino el qué, el para qué está eso allí. El progreso. El progreso científico de las ciencias particulares es espiralado. Esto quiere decir que de alguna manera siempre se va a girar en torno a un mismo núcleo, que con mayor o con menor nivel de desarrollo va a haber una serie de puntos que se van a ir repitiendo, mejorando, evolucionando. Mientras que de alguna manera el progreso en la filosofía es lineal. ¿A qué se entiende por el progreso lineal? Justamente porque hay un orden cronológico y lógico en términos de la capacidad del ser humano por preguntarse. Porque recordemos que la filosofía no se caracteriza por brindar las respuestas correctas y absolutas. La filosofía más bien se caracteriza por plantear buenas preguntas. Muchas veces en la vida de los seres humanos, una buena pregunta tiene mucha más capacidad de lograr efectos que una respuesta. Porque esa pregunta lleva al movimiento, a la búsqueda, al cambio, a romper con lo establecido en un sentido positivo, a buscar
La pregunta filosófica incomoda, hace temblar a las estructuras que ya están instituidas, instaladas.